un poco de esa historia, pero quiero dejarlos con él, presentarles a él para que él ya ponga punto final al ciclo de conferencias de esta noche. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y vamos a escuchar al ingeniero Klaus. Con él, un cariñoso aplauso para él. Bueno, primero agradecer a Eudelio Martínez de Alfa y Omega por la invitación, por estar hoy día acá presente y saludarlos a todos los que están acá también escuchando. Y un poco después van a ver ustedes por qué aclaré el tema de que soy ingeniero y no paleontólogo, ya van a ver ustedes por qué, porque es importante entender qué o cómo nace esto en mi vida. Yo soy hijo de un ingeniero alemán que vino al Perú en los años 50, a finales de los 50, y de madre peruana. Nací en Chiclayo durante la obra del reservorio de Tinajones. Entonces ya se imaginarán ustedes, en los años 60, un niño que crece en un proyecto de reservorio, no, en esa época no había pues, ni televisión, ni PlayStation, ni nada, inclusive ni cancha de fulbito, porque el proyecto era hacia arriba. Entonces, ¿cuál era la afición que teníamos o cuál era el pasatiempo que teníamos los niños en aquella época? Era ir a buscar tesoros. Y pocos saben de que donde actualmente se encuentra el reservorio de Tinajones, eso era un antiguo cementerio muchica, que me acuerdo que pasaban los bulldozers y salían pues, los ceramios, las momias, y todos íbamos atrás recogiendo las chaquiras y todo lo que salía. Pero en un momento eso lo llenaron de agua y desapareció ese cementerio Moche. Entonces, ¿qué nos quedaba? Ir a los cerros, ¿no? A ver si es que encontrábamos algo. Entonces, en uno de esos cerros, yo tenía 5 años en esa época, encontré una roca muy extraña, una roca que tenía una forma como una espiral. Entonces, yo pensando que era algo inca o pre-inca, bajo y al ingeniero geólogo de la obra le pregunto qué cosa es. Y me dice, este es un fósil de un amonite de 85 millones de años. Entonces, un niño de 5 años que tenía un fósil de 85 millones de años, ese día me capturó la paleontología hasta el día de hoy. Entonces, el día que yo quise estudiar paleontología, no solamente no había en el Perú esa carrera, sino que mi padre me dijo, estudia algo que te dé comer y esto tenlo como afición, cosa que he hecho desde prácticamente de los 5 años. Bien. He vivido 23 años fuera del Perú, he vivido en Alemania y he mantenido la afición de la paleontología, he tenido contacto con muchos museos, con muchos institutos de investigación, con gente que está inmersa en este mundo de la paleontología, y he reunido en realidad todos estos casi más de 50 años una colección muy grande de fósiles, y dentro de mi ingenuidad como peruano dije, bueno, algún día la voy a traer y van a ver ustedes en la presentación. En una de esas visitas que yo hice al Perú, y en mi afán de poder demostrar a las autoridades peruanas que el Perú tiene uno de los yacimientos fosilíferos más grandes del mundo de vida marina, que es Ica. No solamente Ocucaje, todo el mundo habla de Ocucaje, tienen Santiago de Ica, tienen Palpa, tienen Paracas, tienen toda esa zona, está repleta de fósiles importantísimos para el estudio de la evolución de la vida en el planeta. Entonces, en una de esas visitas a este maravilloso desierto, ¿no?, se presenta lo que voy a contar más adelante. Lo importante es que se entienda de que el Perú no solamente es un país arqueológico, con el permiso de César, no solamente es un país arqueológico, es un país paleontológico también. Acuérdense ustedes que la paleontología acaba donde empiezan las civilizaciones, a eso ya se llama arqueología. ¿No? Todo lo anterior y el estudio pues, de 4.500 millones de años. Y este desierto maravilloso, ya ven ustedes en la foto a la derecha, tiene miles de fósiles que datan pues, desde los 50 millones de años hacia adelante. Bien, la primera vez que yo visité ese desierto fue en el año 76, imagínense ustedes, hace muchísimo tiempo, y desde el año 76 quedó grabada en mi mente la idea de que tenemos que tratar de salvar, rescatar o poner en valor ese desierto, que muchas veces vemos en las autoridades que dicen, no, pues esa arena, eso no sirve de nada, eso, no pasa nada, no le podemos sacar provecho, y no es así, o sea, ese desierto tiene un potencial enorme para el turismo, para los estudios científicos, para atraer científicos a que estudien, eso también es un movimiento económico para Ica.
Cuando lamentablemente empezó en el año 2011, 2012, al gobierno de turno se le ocurre traer este crimen, porque es un crimen, llamado Rally Dakar, yo puse toda mi fuerza en llamar la atención al gobierno peruano, en aquella época era el gobierno de Humala, para indicarles de que iban a hacer un evento por una zona que era altamente importante para la arqueología y para la paleontología. Y fue una lucha titánica, muchos no se atrevieron, me acuerdo en aquella época, Alex y yo estuvimos desde un inicio luchando por ese desierto, y no nos hicieron caso. Este es el producto de ese Dakar en aquella época. Miren ustedes al lado derecho y al lado izquierdo lo que hicieron los corredores, que dizque fueron los espectadores, cosa que no es cierto, no solamente fueron los espectadores, fueron los mismos corredores, a ese maravilloso desierto de Ica. Bien, si ustedes ven hace un rato, miren al lado izquierdo de abajo, uno de los geoglifos, ¿ya? Ese es en Santa Cruz, uno de los geoglifos dañados por el Rally Dakar. Ven al lado derecho también una foto satelital que tomó el doctor Ralf Hesse de Alemania, una foto satelital donde demuestra el paso de los carros del Rally Dakar sobre otro geoglifo, ¿no? Y que fue negado por el Ministerio de Cultura en todos los idiomas. No que eso es Photoshop, no que eso no se ha hecho, etcétera, etcétera. Dentro de esta lucha, y les hago esta introducción para que un poco entiendan lo que yo creo fue el motivo de ese encuentro que tuve después. Mi énfasis y mi lucha, muchas veces solitaria con Alex, por defender esto de acá. Y yo estoy convencido de que lo que me pasó o nos pasó después con el encuentro que tuvimos en Ica tiene que ver con esta lucha. Bien, yo me pregunto lo siguiente. Se niega los daños, pero cuando vino Greenpeace y puso unas letritas al lado de colibrí, cosa que está mal, ojo, no lo estoy defendiendo, el Congreso saltó hasta el techo, el presidente, el Ministerio de Cultura hicieron denuncias penales, metieron 5 millones de soles a Greenpeace de multa, 2 años de cárcel al activista argentino, todo un escándalo. Entonces yo me pregunto, ¿y los daños que causó el 2013 el Rally Dakar, los daños que ha causado este 2018 que ha pasado, que lo están ocultando y a Alex le consta, no es corrupción? Es que Greenpeace no paga coimas, el Dakar sí paga coimas. Y eso no lo digo yo, eso está inclusive en internet. Uno de los eventos disque deportivos más corruptos del mundo y que actualmente ha sido expulsados de Bolivia, de Chile, de Argentina. Y los calzonudos de nosotros, los peruanos, les damos nuestro territorio, este desierto, para que pasen 9 veces durante 5 días por una zona altamente patrimonial. Y César está acá presente, no solamente es ese desierto, tenemos Palpa también, y en Palpa han causado daños también. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Cultura? No, nosotros tenemos gente que va a diseñar la ruta. Acuérdense ustedes que el Rally Dakar 2018 fue en enero. En marzo salió la publicación que habían descubierto, pues eso ya lo había hecho María Raige antes. ¿Cuántos eran, César? ¿Cuántos geoglifos nuevos? Como 50, ¿no? Habían descubierto 50 geoglifos nuevos. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Cultura me va a venir a contar, ya, de que ellos cuiden de que no pase nada, si es que ni siquiera se han descubierto? En ese desierto no ponen un medio para sus estudios, pero sí le dan al Rally Dakar para que corra. Bien. La lógica es la siguiente, ¿no? Según la ley 28296, no solamente la arqueología o los monumentos históricos son patrimonio cultural de la nación, sino que a un individuo se le ocurre en esa ley, en el artículo 2, para poder mantenerse en el puesto, decir de que se considera patrimonio cultural de la nación todo quehacer humano que tenga valor paleontológico, arqueológico, histórico. O sea, ¿desde cuándo, por el amor de Dios, la paleontología tiene que ver con quehacer humano?
La paleontología tiene que ver con fósiles. Entonces, en realidad, debería ser, como en otros países, patrimonio natural, pero no cultural. ¿Y por qué lo digo? A diferencia de la arqueología, y vuelvo a mencionar a César, para encontrar tumbas o encontrar vestigios hay que cavar. Hay que encontrar el lugar y cavar, y llegamos a las tumbas, ¿no? En el caso de la paleontología no es así. Los animales han muerto, están dispersos por toda esa área. Acuérdense ustedes de que Ica fue en algún momento mar. A través de los movimientos tectónicos de las placas, se levantan los Andes, sale un evento volcánico, hace una gran laguna, el agua se va evaporando y los animales quedan atrapados. Estamos hablando de millones de años. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros poder decir, no, yo sé por dónde vamos a pasar si a veces están a centímetros? Y a diferencia de la arqueología, donde hacemos hueco, los fósiles salen por motivo de la erosión. Muchas veces el viento mismo, la paraca, lo saca y al día siguiente lo vuelve a tapar. O sea, puede ser que yo haya caminado por encima de un megalodón y al día siguiente ya no estaba. Entonces esa es la diferencia. Entonces alguien que viene a 140, 150 kilómetros por hora en un desierto no va a decir pues que que va a tener cuidado. Es imposible, totalmente imposible. Bien. Aparte de los daños patrimoniales, hay que tener en cuenta también los daños ecológicos que está causando ese evento. Cuando yo iba en los años 70, 80, 90, ese desierto era totalmente pristino, limpio. Pero yo que soy fumador, hasta la colilla me la guardaba, los puchitos de los cigarros me los guardaba en el bolsillo para botarlos después. Vayan ahora a esa zona. Llantas, pedazos de chasis, aceite, partes, o sea, dispersados por todo el desierto, ¿no? Y muchas veces cerca a las zonas fosilíferas. Lo más gracioso de todo, de la gran mentira, dice que el Rally de Dakar nos pone en la pantalla del mundo, ¿no? Un rally que ni siquiera pertenece al circuito mundial y una organización que no pertenece a la Federación Internacional de Automovilismo porque están desterrados de esos grupos por lo que hicieron en África. En África mataron muchísima gente y no pagaron ni siquiera un ataúd, ni una indemnización, ¿no? Y dice que lo sacaron por Al-Qaeda. Mentira, el mismo gobierno francés lo sacó, porque el daño que le estaban causando a los intereses comerciales franceses era muy grande. Bien, pero miren lo que dice el gobierno actualmente, inclusive nos va a dar 300 millones, 200 millones, 50, 800 millones, miren lo que dice ahí, ¿no? Rubén García, director de Patrimonio Arqueológico, tú debes conocer a Rubén García, César, admitió que debido a que desconocían la ruta oficial, porque ojo, los franceses tienen la ruta antes, durante y después del rally en total secreto. O sea, nadie puede saber, ni siquiera el ministro de Cultura. Ya, como se vieron obligados a seguir por el desierto a la comitiva de vehículos el día de la carrera para evitar daños. Díganme ustedes cómo una carcocha, un carrito que ni siquiera tiene el Ministerio de Cultura porque tiene camión de alquiler, puede correr atrás de los carros para evitar daños. O sea, o sea, nos quieren agarrar de tontos y la verdad que es terrible. Según García se reportaron 2 incidentes menores. Bueno, ya no quiero decir, ya ustedes creo que en la primera parte se dieron cuenta de la gran mentira, ¿no? Bien, decíamos lo siguiente. El director de Paleontología y Ministerio de Cultura, Luis Enrique Cáceres, que felizmente ya no está, fue el responsable de revisar y modificar la ruta presentada por la ASO para la realización del Rally de Dakar. Bueno, dispuso, y quiero que se guarden ese nombrecito, José Apolín, ¿ya? Y Carlos Vildoso, ese es otro caso especial, de 150 monitores, bla, 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 bla. Y abajo dice, la República solicitó sin resultados positivos un informe sobre el trabajo de prevención efectuado, así como un mapa de las rutas. El Ministerio de Cultura se negó arguyendo que las rutas son de carácter secreto, por determinación de la ASO, ¿no?, de los franceses. Cáceres reconoció que el trabajo de limitación es complicado porque cada día se descubren nuevos yacimientos paleontológicos. Entonces, por el amor de Dios, otra más. Y nos vuelven a traer el año 2019 el Rally de Dakar. Ok. Nos trae millones, ¿no? Nos trae millones. Mira lo que dice Carlos Canales de Canatur. Declaró que el Dakar no generó mayores impactos en el turismo receptivo y solamente impulsó el interno.
No me quite el sueño que no se haga el Dakar en el Perú. Eso fue en el año 2014 cuando logré, a través de una serie de batallas, evitar que llegaran el 2014. Esa lucha que tuve yo el año 2013 evitó el Dakar 2014, 2015, 2016, 2017. Pero con consecuencias, y vamos a ver cuáles. Veamos el siguiente caso. En Wadi al-Jitani, en el Valle de las Ballenas en Egipto, se encontraron un par de docenas de fósiles de ballena. ¿Qué hizo el gobierno de Egipto? Creo que encontraron 14 o 18 fósiles de ballena de millones de años, evidentemente, ¿no? ¿Qué hace el gobierno egipcio? Ante la UNESCO solicita que se declare ese desierto como patrimonio natural de la humanidad. Y hoy en día ese desierto en Egipto es visitado por miles de turistas simplemente para ver estos fósiles de ballena. Por un par de decenas de fósiles. En otros en Ica tenemos miles, no tenemos 24, tenemos miles de esqueletos. ¿Por qué es más importante? Porque el desierto de Ica contiene mucho sílice, ya que mantiene a los fósiles en un muy buen estado. Tanto así que hace unos años atrás encontré en Paracas restos de un pingüino gigante que tenía la piel fosilizada de 35 millones de años. Díganme ustedes en qué parte del mundo se fosiliza la piel de un animal. Otra cosa, en el desierto de Ica se han encontrado megalodones, tiburones fosilizados, cosa que no es normal porque el tiburón no tiene hueso, el tiburón tiene cartílago, y el cartílago es un material blando que normalmente no se fosiliza, pero en Ica sí, ¿no? O sea, imagínense ustedes lo que estamos perdiendo. Bueno, lo de la UNESCO, yo he intentado 50.000 veces convencer al gobierno peruano que ese desierto debería ser declarado como patrimonio cultural para que atraiga turismo. Pero nunca me han hecho caso y no me van a hacer caso porque hay intereses económicos muy fuertes. Bueno, acá está lo que les mencionaba. Ahí. Bien, como le dije yo, tengo una colección muy grande, de más de 50 años, y una de las ingenuas ideas que yo tuve, con mucho entusiasmo al principio, fue regresar a mi patria trayendo esta colección que yo tengo, con el fin de crear el primer museo paleontológico del Perú. El museo paleontológico, la colección que yo tengo, explica la evolución de la vida desde 500 millones de años, desde fósiles muy pequeños, hasta la aparición del ser humano, porque tengo inclusive cráneo de Australopithecus, de Neandertal, o sea, yo puedo explicar inclusive no solamente cómo se desarrolló la vida animal y vegetal, sino también cómo fue la evolución del ser humano. Vine con esa idea al Perú. Ok, ¿cuáles fueron las consecuencias de mis denuncias contra el Dakar? Primero, las amenazas de muerte que recibí. Y fueron graves, y fueron realmente graves. Amenaza de muerte en mi casa, cuando yo vivía en La Molina, que me obligaron a tener que mudarme con mi familia, porque eran realmente gravísimas. Que no me meta con ellos, que no me meta con el rally, que me iban a matar, bla, 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 y todas las cosas, y bueno, N formas de amenazarme vía Messenger, vía Facebook. Entonces, bueno, la primera consecuencia fue esa. Yo estudiando un poco el caso de por qué se me amenaza, si uno pone en el Google Dakar cocaína, van a ver ustedes que han encontrado muchísimos carros y camiones del Rally Dakar con 800.000 kilos de cocaína. Y si ustedes ven el contrato que le piden los franceses al gobierno, hay una cláusula que es escandalosa. Piden facilidades aduaneras para entrar y salir del país. Evidentemente, ¿para qué van a pedir facilidades aduaneras? Se pueden llevar momias, se pueden llevar cerámicos, se pueden llevar oro, coca, se pueden llevar lo que le da la gana. Y evidentemente un pichiruchi como yo pues pone en riesgo su negocio, ¿no? Que no es la carrera, sino yo considero que hay gente que está atrás que aprovecha este rally para otras cosas. Bien. La segunda consecuencia. A raíz de mis denuncias al Ministerio de Cultura, se me bloquean todas mis iniciativas para hacer el primer museo paleontológico. Todo intento que yo he tratado de hacer ese museo ha sido bloqueada por gente que tiene que ver con paleontología en el Ministerio de Cultura.
Yo estaba haciéndolo con Susana Villarán en el Parque Huáscar, el Dino Parque, inclusive la gente que iba por el Javier Prado veía un artículo, un letrero que decía Dino Parque, el Parque Huáscar, papá. Entró Castañeda, estos miserables fueron, hablaron con él, me cancelaron el proyecto. Bueno, cuando me cancelan el proyecto, que hubo en las redes sociales mucha, digamos, crítica, me llaman de Arica y me llaman de Malecón 2000 de Guayaquil. Entonces yo me voy a Arica, vía Tacna, y en Tacna me captura el alcalde, que de ahora está preso, para hacer el museo allá. Cuando el Ministerio de Cultura se enteró de que yo iba a hacer el museo en Tacna, empezó de nuevo la maquinaria. ¿Pueden creer ustedes de que entre los requisitos que yo no pude cumplir y que se me cerró la puerta fue de que me pedían certificado del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria? Entonces cuando yo voy a reclamar, digo, ¿pero por qué SENASA? No, es que son animales. Yo me acuerdo que le dije a la representante, le dije, ¿animales usted? Le digo, ¿cómo son fósiles? O sea, ¿cómo voy a sacar un certificado? Ah, no, si no presenta toda la documentación, no puede hacer el museo. Entonces SENASA me decía, señor, no le ponemos un certificado por eso, pues son fósiles, ¿no? Y el otro, no se puede, vendo, ya. Cancelado el proyecto de Tacna también. Actualmente negociándolo con Santa Cruz en Bolivia y con Cochabamba. Y yo como peruano, lamentablemente, me da muchísima pena que este museo, que es espectacular, porque son más de 1000 piezas, tenga que irse al extranjero porque el Ministerio de Cultura, en represalia por mi denuncia del Dakar, no lo permita. Ese es nuestro país. Bien. El encuentro en Ica, vamos a pasar ahora sí a lo que pasó. ¿Por qué les he contado todo el Dakar, todo el tema anterior del desierto? Es porque yo estoy convencido de que lo que me pasó en Ica o nos pasó en Ica tiene que ver con mi lucha en defensa de ese desierto, ¿no? Yo traje en mi último intento, bueno, uno de los primeros, no, era el segundo o tercer intento, traje a 5 importantes científicos europeos al desierto de Ica con el fin de que ellos de alguna manera desde afuera presionaran al gobierno peruano para que se declare ese desierto ante la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Gente muy importante, gente realmente directores de museo, el director del Instituto de Investigación de Alemania, gente muy importante. Y los llevé a Ica, a la zona muy cercana a lo que ya hoy día le llaman el Cañón de los Perdidos, ¿no? Bien, ¿qué pasó en Ica? Es interesante. Yo me negué a contar, y a mis acompañantes también se negaron a contar la historia, porque lamentablemente no es fácil salir en público a hablar de una cosa así, porque a uno lo desarman de una manera impresionante. Y yo estuve callado muchísimo tiempo, pero uno de los que estuvo presente esa noche en Europa le mencionó en una reunión a un amigo, este amigo le mencionó a otro amigo, este amigo le enseñó a otro amigo, al final llegó a los oídos de un productor español, tipo Anthony Choi, que saca un programa de encuentros y de ese tipo de cosas, Iker, no me acuerdo cómo se llamaba, y me estuvieron persiguiendo casi 8 meses para que contara la historia, y yo me negaba, hasta que ya me convencieron un día, se aparecieron en la Universidad Ricardo Palma con camarógrafo, con todo, y dijeron ya, cuenta. Y lo hice y sacaron un reportaje que se publicó a nivel de toda Hispanoamérica, que lo vamos a ver en este momento. Y quiero que lo vean porque ahí cuentan, salvo la descripción de los visitantes, todo es exactamente como pasó. Yo simplemente les dije que tenían cabeza alargada, ¿ya? Muy parecidos inclusive a María, antes de que María se existiera, antes de que María se publicara. Eran muy grandes, ¿no? Y de cabeza alargada, y lamentablemente el productor hizo la cabeza alargada como si fuera un faraón, o sea, no se fijen en ese tema porque así no eran, no tenían esa barbita como aparece en el video. Vamos a verlo. Como a las 10 de la noche estábamos en el campamento en una fogata, había una luna linda y mirábamos pues, a ver si es que pasaba algún meteorito o algo. Y a unos 300 metros en una loma que se podía ver la silueta por la luna, sube una luz, pero un objeto largo, yo calculo por el tamaño de la loma que tenía unos 100 metros.
atención porque el tamaño y bueno, y se quedó estático. Pero lo que más nos llama la atención en ese momento que lo observábamos es que de los lados, de ambos lados, empiezan a salir unas especies como de bolas luminosas. Contamos 14 en total y empezaron a salir en diferentes direcciones a muy altas velocidades, ¿no? Y una de ellas se acerca más o menos a unos 50 metros de donde estábamos nosotros y baja y empieza a alumbrar el piso como si estuviera buscando algo. Al cabo de unos minutos más, las bolas esas bolas luminosas empiezan a reagruparse todas y de diferentes direcciones regresan a ese objeto luminoso que estaba encima de esa montañita y vemos que empieza a bajar muy sutilmente y desaparece detrás de la loma. Entonces me doy cuenta de que eran dos seres, evidentemente no eran humanos, porque tenían una cabeza larga, o sea, era una cabeza redonda que terminaba un poco en punta. Quiero poner un ratito, no, déjalo ahí nomás, solamente quiero aclararlo porque hay un corte ahí. Aclarar de que cuando esa nave sale, o sea, cuando sale del cerro, no tenía un sonido, no era un sonido, sino era más bien como una especie de zumbido. Es como si en el oído algo nos zumbara, pero no tenía un sonido. Lo que no se ha visto en este corte es de que nosotros, bueno, se va y nosotros nos metemos, conversamos sobre el tema, empezamos a discutir, la gente que estaba ahí, que eran europeos, decían, no, que alucinación, de que el sol del desierto, no querían aceptar el hecho de que habíamos visto algo especial. Y nos vamos, después de un par de horas de estar en la fogata, nos vamos cada uno a la carpa. Y cuando estábamos en la carpa, yo vuelvo a escuchar ese zumbido en el oído. O sea, no era un sonido, sino era el zumbido nuevamente, y le digo a mi esposa que estaba ahí conmigo en la carpa, le digo, ahí están de nuevo. Esa es la parte que se ha cortado en ese momento, y salimos de la carpa, ¿no? Bien. Eran delgados, de brazos muy largos, ¿no? Que llegaban casi a la rodilla. Yo calculo que habían tenido alrededor de unos 2 metros 20 a 2 metros 30 de altura. En ese momento yo me acuerdo de mi entorno como algo nebuloso. Si yo analizo lo que yo sentí en ese momento, o sea, en realidad sentí emoción, ¿no? Sentí emoción, ¿no? Pero mi esposa que estaba al costado le dio pues un ataque de nervios de pensar de que estaban viniendo hacia nosotros, ¿no? Y se puso a gritar y ellos en ese momento frenan, se miran, ¿no? Y es algo clarísimo que yo recuerdo porque ahí es donde yo veo la geometría de la cabeza, de la cara, ¿no? Giran, vuelven a mirar por unos segundos, ¿no? Dan la vuelta y desaparecen y se van, ¿no? Y bueno, habrán pasado un par de, yo calculo que habrán sido unos 2, 3, 4 minutos y detrás de la loma vemos salir como una especie de nave más pequeña, ¿no? Y sale, es la única foto que yo pude tomar, es esa nave que se ve que sale, ¿no? Y deja una estela y se va para atrás de la montaña. En síntesis, este encuentro que me ha marcado, yo creo que de por vida, yo soy una persona de ciencia y de investigación que tiene su trayectoria y que me ha costado realmente salir ahora en cámaras y empezar a contarlo, porque uno muchas veces en un mundo incrédulo, en un mundo donde la gente es muy difícil de hacerles entender este tipo de encuentros, me juego evidentemente mi nombre, pero yo creo que es un compromiso tácito que yo he adoptado porque ha sido tan especial esto de acá que me gustaría compartirlo con la gente, ¿no? Y por eso que he salido y he decidido salir en cámaras y contar esta experiencia.
como yo sé, las pocas veces que he contado este episodio, yo siempre digo lo siguiente, o sea, esto es para mí es una vivencia personal. O sea, yo en ningún momento he querido hacer pues una secta, salir al desierto con grupo, cobrarles para ir con... No, o sea, es una vivencia personal que yo tuve y que la considero muy importante en mi vida y ha sido para mí un privilegio del destino que haya podido tener esta vivencia, pero no la uso de ninguna manera para convencer a nadie. O sea, el que quiere creer, bien, y el que no quiere creer, también es su derecho. Pero eso lo vivimos. Y lo que no aparece acá en este video, y que sí lo he relatado, es de que en el momento que ellos están ahí y yo yo voy hacia adelante, no sabiendo que eran visitantes extraterrestres, bueno, visitantes, sino con el miedo que vayan a ser asaltantes. Estábamos a 5 o 6 horas adentro, ¿no?, en el desierto, y evidentemente pues uno tiene miedo, ¿no? Entonces yo me acerco un poco como proteger al grupo, que era mi responsabilidad, me adelanto. En ese momento yo siento clarísimo cómo se me va todo lo de los costados y de alguna manera me hubieran capturado la mente, o sea, como si hubieran agarrado, me hubieran agarrado, ¿no? Entonces yo no veía ni nada más que la cara de uno de ellos o a uno de ellos, ¿no? Y he llegado a la conclusión también de que si en ese momento yo no sentí miedo, es porque estos seres tienen la capacidad de manipular nuestros sentimientos, o sea, lo que sentimos. Yo no sentí miedo en ningún momento, tanto así de que yo escucho clarísimo en esa comunicación telepática, porque no vi que abriera la boca, sino yo tenía la voz en la mente, que no tuviéramos miedo, ¿no? No tuviéramos miedo. Entonces, en un momento que vamos a ver después la conversación, un poco la comunicación que yo tuve con ellos, es impresionante, o sea, es impresionante lo que se me dijo y lo que pasó, ¿no? Y un poco, ya me estaba adelantando, un poco, yo no he encontrado ninguna gráfica, foto o algo parecido. Tenga en cuenta que yo no vengo del mundo ufológico o extraterrestre, o sea, yo me dedico a mi afición, que es la paleontología, y he tratado de ver la forma más o menos de las cabezas que tenían, y eran muy parecidas a las cabezas que vemos de Paracas. Era una cabeza alargada hacia atrás, ojos muy grandes, ¿no? Ojos grandes. El cuello era alargado también, era muy grande también, 2,20 metros, 2,30 metros, calculo. Brazos largos, muy delgados, ¿no? Y se parecía, como les digo, muchísimo a la cabeza que está acá, al lado derecho, ¿no? Del lado derecho. No me pregunten si tenían ropa, pelo no se veía. O sea, yo sé que eran de un solo color, pero no vi que tuvieran pelo, ropa, nada. O sea, era como si fueran blancos totales, ¿no? Si tenían algún traje, no sé. Bien, en esas comunicaciones telepáticas hubieron muchísimos mensajes. Lo primerito que, no tengan miedo que somos hermanos. Lo primerito que se me dijo, ¿no? Bien. Sabemos quién eres y lo que haces. Eso fue por eso que yo he llegado a la conclusión de que mi lucha de años por proteger ese desierto tiene que ver con esto. Estoy totalmente convencido ahora. Porque que me diga alguien que no es de nuestra especie, sabemos quién eres y lo que haces, a mí me indica que efectivamente han estado de alguna manera sabiendo, siguiendo, no sé, porque yo he entrado a ese desierto muchísimas veces. Bien, cuando yo les pregunto de dónde vienen, ¿no?, ellos me dicen lo siguiente: vivimos hace miles de años aquí. Es una de las cosas que me llamó la atención. O sea, no es que vengan de otro planeta. Él me dice, vivimos hace miles de años aquí. En el desierto de Ica, supongo, ¿no? En la zona del desierto de Ica, porque si no, no habría el contexto que hemos entendido hasta ahora. Entonces, en la parte de vivimos hace miles de años de aquí, en la conversación o telepática que yo tengo con ellos, entiendo y confirma mucho de lo que recién escucho ahora y lo que ha dicho César también, ¿ya?, que ellos estuvieron aquí hasta la llegada de aquella civilización que iba a ser un peligro para ellos. Yo me imagino que eran los españoles,
¿no? Que alguien, o puede ser los incas, no sé, pero ellos tuvieron contacto con civilizaciones nuestras, estoy convencido, totalmente convencido. Bien, esta es otra frase importantísima. Me dicen que hay 9 civilizaciones que nos apoyan en este planeta, que hay 9, no solamente ellos. Porque me contaba, no sé, alguien me contaba de que conoce mucho de este tema, de que lo que vimos eran reptilianos, dicen, ¿no? Por la forma, ¿no? Del cuerpo y que eran reptilianos. Ahora, yo sé porque he estado leyendo después que los reptilianos tienen mala fama, pero parece que no todos son malos, ¿no? Yo creo que los chiquitos son los malos, pero parece que estos no eran malos. Bueno, según ellos hay 9 civilizaciones que nos están apoyando, de alguna manera. Pero que hay 2 que traen dolor y muerte. Hay 2 civilizaciones, según lo que se me dice ese día, que hay 2 civilizaciones que traen dolor y muerte. Ahí sí me imagino que estamos hablando de aquellos que acaban de confesar algunos países que están trabajando con ellos, ¿no? Los Estados Unidos acaba de confesar de que tiene extraterrestres trabajando con ellos. Rusia también lo ha acusado, Canadá, recién sale todo esto al aire, ¿no? Bien. Entonces, en síntesis, tenemos 9 civilizaciones que nos apoyan y hay 2 que traen dolor y muerte y trabajan con los poderosos. Y lo que al final es su civilización está en peligro. ¿Por qué están empezando ellos a tener contacto? Yo no soy el único, según me he enterado, ¿no? Sino que hay mucha gente que está siendo contactada por el temor que en este momento se escucha por allá muy fuerte. Hola. Baje un poquito la voz que se escucha su conversación. Bueno, lo que yo entiendo es de que nuestra civilización, el ser humano, está en peligro justamente por estos 2 o por este juego de poderes que hay actualmente a nivel mundial. Y esto es interesante. Esto es interesante porque justamente como bebé lo tenemos una anécdota sobre este tema. Espera a Dios que Él está entre ustedes. Alex, Eudelio son los únicos que han visto una foto de ese personaje, de un personaje ya que yo tomé en Tacna cuando se me contactó. Una mujer, si la ven, totalmente blanca, de pelo blanco, ojos negros. ¿Tú has visto la foto de Eudelio? ¿No? Y que yo no se debía mostrar a nadie. ¿Qué pasó, Eudelio, cuando te la enseñé? Me robaron el celular. La única foto que yo tenía, que felizmente Alex me dice que en un momento también se la pasé a él. Así que ya hemos quedado con él que me la pase. Espera a Ariodes, que está entre ustedes. Ariodes, que yo pensé, como era una mujer la que... Bueno, Ariodes tenía que ser un hombre, efectivamente. El contacto que tuve con él ha sido hace 5 meses en Tingo María. En Tingo María, saliendo de Guayguante de la Selva a tomar un colectivo para regresarme a Tingo María, me encuentro con este personaje, también nórdico, pelo blanco, ¿no? Alto, bueno, no 2 metros y pico, pero tenía 1 metro, calculo 1,90 metros, un poco más alto que yo, ¿no? Y se aparece de la nada cuando estaba caminando, saliendo de la plantación de cacao, y lo tenía parado al frente, famoso Ariodes. Eso ha sido hace 5 meses. Entonces existe una secuencia que yo creo que va a seguir en algún momento, y en algún momento voy a seguir contando esta historia, pero es, como le digo, es muy difícil de transmitirla porque la gente dice, este está loco, quiere hacer publicidad, no. O sea, va a haber el momento que esto de acá se lo voy a poder relatar. Bien, el caso Anthony Choi, ese es interesante. Anthony Choi, a raíz de que sale el reportaje en España, se aloca por contactarme de alguna manera y me busca por todos los medios y me llama por teléfono, consigue mi celular y me llama por teléfono y me dice, tengo que hablar contigo urgente. ¿Qué había pasado? 1 año antes, él había estado en un congreso en Estados Unidos, 1 año antes de la llamada, no 1 año antes después del encuentro, sino 1 año antes de la llamada. Había estado en Estados Unidos y un militar norteamericano le dijo, ha habido un encuentro en Ica, en Perú. Se lo dijo. Entonces, o sea, yo no lo conocía, Anthony.
ni tampoco conocía la historia del militar norteamericano que le anuncia que había habido un encuentro en el Perú, en Ica. Entonces me dice, ese es tu encuentro, el que me han dicho en Estados Unidos, y bueno, y me hace una entrevista, Anthony Papa, lleva su camarógrafo y hace la entrevista. ¿Qué pasó? Yo tenía mis fotos, tenía todo el material en mi laptop. Salgo de la universidad, Ricardo Palma, ¿no? Donde, el vigilante de la universidad me ha dicho que habían 2 gringos que me habían venido a buscar. Entonces yo, gringo, la verdad que bueno, si los amigos alemanes que tengo saben dónde encontrarme. No tuve contacto con ellos. Había un taxi parado, yo tomo ese taxi que estaba para irme a mi casa en La Molina, ¿no? Y el taxista agarra ahí, se mete por circunvalación, me saca un arma y me dice, dame tu laptop. Lo único que me roba fue mi laptop, no mi celular, ni mi plata, nada, me sacó la laptop. Cosa que raro, ustedes eran raros, ¿no? Lo raro es de que a Anthony Choi y a su camarógrafo, que agarran un taxi, el taxista también le sacan la pistola y le roban la cámara, nada más que la cámara, con toda la filmación que tenían. Coincidencia, puede ser, pero qué raro que ese reportaje con toda la documentación se pierda. Y qué raro que se me pierda el celular con la única foto que yo tenía, y tú la viste esa foto, cuando estuve en Arequipa, invitado por ustedes también a una conferencia. Siempre pasa algo cuando quiero hablar de este tema. Siempre pasa algo. Y les voy a decir por qué siempre pasa algo. El día antes de ayer, cuando Delio me pide la confirmación para venir, a mi hija le da un síncope cardíaco y casi no vengo hoy día. Tú sabes que yo te llamé y dije, estoy en el hospital con mi hija. O sea, siempre pasa algo cuando quiero hablar de este tema, por algún motivo. Bien. Cuando uno sale a hablar sobre este tema de ovnis, extraterrestres y todo, hay una serie de medidas que toma gente, o gobiernos, o sabe Dios quién, pero siempre hay medidas que toma. La primera medida que se toma es el ocultamiento. Ocultan todo lo que tiene que ver con extraterrestres, ocultan todo lo que tiene que ver con vestigios extraterrestres, o con avistamientos, lo tratan de ocultar. Lo que ha pasado con María, lo que ha pasado con las momias, lo que ha pasado con la evidente presencia de pteridáctilos en el planeta, porque está no solamente aquí en el Perú, hay vestigios en todas partes. Todo se tiene que ocultar. ¿Por qué se tiene que ocultar? Evidentemente, por intereses, ¿no? Tenemos varios que están interesados que no se entere, entre ellos las religiones, ¿no? Imagínense ustedes pues, que tengamos que aceptar que no somos los únicos, como dice la Biblia, ¿no? O como dice bueno, en la Biblia las religiones simplemente no quieren que sepamos que hay contactos con otras civilizaciones porque somos los únicos hijos de Dios en esta tierra, en este universo. Bien, la segunda reacción común es la negación. No, está hablando tonterías, no, eso no existe, no, eso lo han armado, no, eso es producto de alguien, ¿no? Están tratando de contar una historieta, o sea, la negación. Otra vez lo vemos en el caso de la momia de Nazca. Negar todo. Niegas, armas, desarmas, destruyes la historia. Para negar que existe contacto o existió contacto con civilizaciones que no son de nuestra especie. La tercera, destruye al que comunica estos avistamientos o estas experiencias, destrúyelo. Y a mí me han tocado 2 que me han hecho leña en las redes sociales. Uno que es muy conocido por ustedes 2, es un biólogo que se llama Carlos Arias, ¿no? Que nos ha dado duro a ti y a mí también, ¿no? Que, bueno, una difamación bárbara porque el cobarde está oculto en Alemania, ¿no? Desde Alemania pues agarra y destruye la imagen de nosotros. Y a mí me ha sacado cada cosa que la verdad es que si ven en internet ya no sé si reírme o que me dé cólera, pero he tenido la oportunidad de decirle que es un cobarde, que me lo diga en la cara todo lo que está escribiendo, porque es mentira simplemente, o sea, destruir la imagen, destruye al mensajero, con eso destruyes el mensaje, ¿no? Ese es uno. El otro es un español, paleontólogo, que me acusa de intruista, que me he metido en la paleontología, que yo jamás he dicho yo en mi vida que soy paleontólogo, y acabo de aclararlo siempre. Nunca he dicho que soy paleontólogo, o sea, no puede haber un intruismo. Que sea mi afición, hace 50 años yo le aseguro que cuando él se estaba haciendo en los pañales yo ya estaba buscando fósiles. Pero tengo experiencia, la experiencia solamente es académica, la experiencia es de campo.
Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana, era médico, ¿no? Y es el padre de la arqueología, y se lo dije al español. María Raige era matemática, profesora de matemática, la dama de la Pampa de Nazca. Entonces no ven el español a destruir mi imagen diciendo que yo me meto a un campo que no es, que no tengo ningún título, porque yo jamás he dicho, ni he firmado, ni he aseverado que soy paleontólogo, que es mi afición. Bien, de hecho para destruir la imagen, porque como digo, destruyendo el mensajero, destruye uno el mensaje, ¿no? Evidentemente acá hay un miedo a perder el poder. Vamos a hablar en chiquito, en el caso de la momia de Nazca. ¿Quién tiene el poder sobre el tema? El Ministerio de Cultura, evidentemente, ¿no? El Ministerio de Cultura quiere ser amo y señor de todo. O sea, es el perro del hortelano, no hace ni deshace, no come ni deja comer. Evidentemente a César lo atacan, al tema lo atacan, a todo el mundo lo atacan, ¿no? Y atacan a las momias también, ¿no? A pesar de que hay vestigios y testimonios de médicos, de traumatólogos que evidentemente demuestran de que efectivamente hay algo rarísimo ahí, que no puede ser que hayan armado eso sin que haya pues algún tipo de diferencia. Yo le dije a Alex hace un momento, yo tengo todavía mis pequeñas dudas sobre el tema de las momias, porque no he estado tan metido como han estado metidos César y otras personas, pero a mí lo que me hace dudar son dos cosas, de que efectivamente existen y son reales. Número uno, que se parecen mucho a lo que yo vi en Ica, en el desierto. Y número dos, que esa alargada de cabeza es difícil de hacer, sobre todo cuando se encuentran momias de un niño con la cabeza alargada. A un niño no se le puede alargar la cabeza pues, en unos cuantos meses. O sea, tiene que haber habido una especie, ¿no?, que convivió con nosotros, que no es la Homo sapiens sapiens que somos, ¿no? Bien. Lo importante es lo siguiente. Eso va para Carlos Arias, para todos ellos. Primero, que no tengo miedo que me crean o que me digan que soy loco, hablador, fanfarrón. La verdad es que no tengo absolutamente miedo de ello, porque yo sé lo que vivimos y yo sé que eso es real. Número dos, tampoco tengo miedo que... La incredulidad creo que ya lo mencioné en su momento. Y tampoco tengo miedo a la difamación. O sea, ese par de sujetos o la gente que está destruyéndome en las redes sociales o en bueno, ya tendrán su motivo, pero no le va a quitar en la vida lo vivido. No lo va a quitar. Y a lo largo de la historia la verdad siempre se ha impuesto. Y eso es lo importante. Y eso va para ti, César, también. A lo largo de la vida siempre la verdad se ha impuesto. Y así como en los años, en la Edad Media, si habláramos en la Edad Media, ¿ya?, que había un continente llamado América, la gente decía, este está loco. Es una tontería, que al final la verdad se impuso. Les agradezco muchísimo el puesto Arequipa, porque es la misma que dicté en Arequipa, así que me disculpo por el Arequipa ahí. Yo he dicho muchas gracias a Lima, pero bueno. Y gracias por todo. Le agradecemos al ingeniero Klaus por su participación y a cada uno de los demás participantes. Y voy a pedirles un favor antes que se vayan, sobre todo a César Soriano, a Klaus y a que se pongan de este lado, por favor. Queremos tomarnos una foto con ustedes para el recuerdo. ¿Sí? Mano César, por favor. A ver, un ratito. Bueno, hermanas y hermanos, con esto hemos concluido el evento de este día. Les agradecemos a cada uno de ustedes muy profundamente por su asistencia, por su permanencia aquí en este día, de llevar luz pues de conocimiento a nuestros hermanos. Gracias por estar aquí. Glorias infinitas a nuestro divino Creador.